Acabo de ver en el hermoso Teatro Sarmiento, situado en la mitad del zoológico, esta obra, la nueva, de Mauricio Cartún, Baco Polaco. Bueno, es una obra que va a disfrutar mucho más quien no haya visto la trilogía, las tres últimas, especialmente si no la tienen que comparar con Terrenal. Los recursos deslumbrantes de poder entreverar de diferentes campos semánticos, la tragedia griega, la gauchesca, el sainete, aquí en este caso también la nostalgia de la época de los primeros acompasadas síncopes del jazz, y bueno, los viejos prostíbulos polacos y su herencia en el judaísmo. Todas esas cosas les sirven para armar una reflexión, una tragedia, para armar una tragedia y una reflexión acerca de la tragedia, llena de alusiones que no hace falta conocer, es decir, están muy bien resemantizadas, frases de diversas raigambres, frases bíblicas. Bueno, yo por supuesto reconocí muchas, pero soy muy leído, no hace falta conocer el origen para que aquí funcionen perfectamente en un todo orgánico, armonioso. Por supuesto hay una alusión permanente al Poole, que termina diciendo la vida no es más que un sueño, y está bien parafraseada. Y hay un interesante tema con contraponer la figura del idiota, del falto, del perdido, del tocame un vaso, digamos, un personaje que aparentemente desvaría, que aparentemente es hasta se podría asociar con la idea de los niños índigo, como que se asocia, se articula un paralelismo entre los dioses y sus poderes y su diferencia con las personas normales y la idiotez. Y realmente también hasta se podría sugerir esto que está en Shakespeare, si es que Shakespeare nos ofrece algún tipo de mensaje a veces, de, bueno, que digamos una cosmogonía que lejos de tener a un Dios omnisciente, que todo tiene un diseño divino, más bien es producto de una especie de, digamos, de una potestad de poder brutal para generar el cosmos, pero sin sentido, sin digamos, sin un telos, sin una teleología. Luego hay un aspecto que debo advertir, es decir, para quienes sean un poco impresionables. Bueno, aquí hay, por supuesto, una examinación muy completa de tragedia, una alusión a Tótem y Tabú, hay canibalismo, hay una violación, la escena de la violación con morosa lentitud está anunciada y está descripta, por supuesto, sin ningún tipo de morboso deseo o atracción o sin ser en ningún momento ni remotamente ambigua. Hay allí algo como que en el ritmo choca un poco con la habitual vertiginosidad deslumbrante a la que nos tiene acostumbrados. Es decir, que allí podría llegar a ser un poco, justamente yo no diría que deja de ser entretenido, está muy bien guiado. Mauricio Cartún tiene, digamos, la increíble capacidad de ser un maestro de la puesta en escena, de con qué poquito logra dirigir un cosmos, insuflar una escena teratológica, bien teatral, bien espectacular, pero al mismo tiempo
cada una de las palabras del libreto que nos van guiando como una voz en off, en este caso, bueno, como en la tragedia griega, el coro prácticamente, tiene una verborragia exuberante donde cada cosa está sostenida por 3 o 4 sinónimos que lo son de este juego de utilizar elementos de muy diversos contextos, y entonces cada uno de estos sinónimos es en sí mismo una sorpresa, porque de por sí no esperábamos ver en el ámbito de la Pampa elementos de la tragedia griega, y entonces cada uno de los paralelismos acriollados resulta interesante. Lo que sucede en la escena de violación es, yo creo que hay un momento como que resulta quizá perturbador, y ahí uno puede, yo no sé si a mí en algún momento se me hizo un poquito larga porque estoy cansado, pero esto lo comenté con otras personas, y yo creo que puede ser sino también como una necesidad de no soportar la recargada carga de tragedia, y entonces, bueno, pensar en ese momento en otra cosa, recordar lo que tenemos que hacer mañana. Es decir, para mí la obra en ese momento, hay un momento que es un poquito estirada innecesariamente, como que le falta, por un lado, sutileza a la parte de la tragedia, porque es bien griega, ¿no?, el patetismo. Por otra parte, no es conmovedora, no es que hace llorar, sino que está hecha como una declamación, una representación de los hechos, pero no una mostración de los hechos. Es decir, es una obra que nos va recorriendo por una historia con cuyos personajes no nos identificamos, los vemos realmente como un relato levemente sainete, con muchas pinceladas de humor, un humor en realidad que tiene un mismo, vamos a llamarlo, ethos discursivo, y ese tono es el que aparece en muchos tangos como un reproche cínico, con sorna. Entonces pueden aparecer como es casi una indignación, casi un grotesco discepoliano, podríamos emparentarlo. Yo es una obra muy interesante, muy inspiradora, porque en realidad, no podría decir, mucho más redondita y armada, bueno, obviamente la de Belicaín, ¿no?, donde estaba claramente la lucha de clases muy hábilmente planteada. Y bueno, lo que iba a decir es que, a pesar de que es un maestro del teatro, también hay un aspecto literario extraordinario. Es decir, uno puede leer Terrenal, disfrutarla muchísimo sin necesidad de ver la obra y sin dejar de admirar su grandeza. Y aquí también cada una de las palabras está muy bien trabajada. Hay una recuperación muy grande de un vocabulario muy antiguo, y eso es un placer, porque uno lo reconoce, increíblemente uno conocía estas palabras, sabía qué quieren decir, pero bueno, también es por las dudas de que alguien no lo conozca, está muy bien trabajado el tema de que cada cosa que se dice 3 o 4 veces, de una manera levemente diferente y levemente sorprendente, y eso resulta refrescante en lugar de plomizo, ¿no? Las actuaciones son buenas, son todas muy buenas. No diría yo que hay que exagerar aquí con el elogio, porque son actuaciones
que podrían ser de otra manera y también la obra funcionaría. Yo creo que el texto es muy bueno, el guión, el libreto, y luego está muy bien resuelta la sencillez de los recursos como para llegar a producir tantas escenas y tantas historias con tan pocos elementos. En definitiva, a quien le guste Cartoon le va a gustar posiblemente menos que otras. Quien no haya visto nunca una Cartoon tiene que verla, es una maravilla. Es decir, solo comparado consigo mismo uno puede llegar a encontrarle críticas. Y bueno, es muy reconocible en sus más recientes tics y el repertorio de recursos, pero a diferencia de las obras con las que inició este arsenal de estas mezclas tan fructíferas, tan ricas, aquí hay por un lado, gruesamente marcado la línea de lo que viene a ser el argumento, la historia. Realmente inescrupulosamente no se anda con chiquitas, realmente no hay aquí sutilezas, eso está muy remarcado, porque la idea es que los dioses mismos no tienen sutileza y que bueno, siempre vemos obras de teatro llenas de refinamiento y sutileza, y en la verdadera vida se nos muere un amigo de la nada, porque sí, brutalmente. Entonces, eso está muy bien, y emparentar a Dios con una bestia, ¿no? Un bruto. Pero a su vez hay un juego con el lenguaje. Hay una serie de alusiones, por ejemplo, en un momento, la peonada, prende un incendio con madera de parque. Hay muchas alusiones, pero que no terminan de cerrar, están abiertas, a diferencia de las alusiones de las obras anteriores, que eran de una isomórfica correspondencia uno a uno, es decir, uno realmente podía pescar, podía estar dicho de modo indirecto, pero había un mensaje unívoco. Aquí no hay un mensaje, hay un juego verbal de resemantizar muchas frases hechas, muchas frases famosas, muchas intertextualidades de diferentes orígenes, muchas que tienen que ver con expresiones hechas, barriales, pero el significado de esa mezcla queda más abierto para que uno se sienta inspirado, se sienta llamado a llenar ese vacío, a ir interpretándolo. Aquí no hay un mensaje político tan claro, hay casi un regodeo en el hecho de la fuerza con la que es narrada, señalizada, guiada la tragedia, y se contrasta mucho con la gran apertura de las frases, que son a veces un puro juego y a veces no hay nada detrás. A veces es simplemente al momento de enunciar, descubrir, siento un gran vacío desde que murió mi marido y soy viuda. Y hablando de vacío, paradójicamente, en realidad extraño la carne, y es un juego de palabras con el corte de carne llamado vacío. Y no hay realmente más que eso. Y en muchos casos nos encontramos con esos one-liners, que son para disfrutar aparte, que por ahí, si no estuvieran, no los extrañaríamos, y cuando aparecen se disfrutan como súbitas, yo no diría incrustaciones, pero como que son efectos en sí mismos de este talento descollante, donde bulle para cualquier lado. A veces, mientras está comunicando una cosa, advierte
crea un juego de palabras, pero ese juego de palabras no tiene realmente el sentido de formar parte de un mensaje para lo que viene a decir la obra. Es decir, es una obra que podríamos perfectamente calificar de barroca por la generosidad, por la frondosidad, por la cantidad de cosas que tiene. Entonces podemos hallar la línea central de la tragedia, pero también todo lo que viene a ser estas riquezas que engalanan y que enriquecen, y que son como gemas aisladas y no facetas diamantinas de una misma piedra. Sí, ahora se corta todo y queda una piedra. Fue un aburrimiento, una piedra. No, una gran recuperación para los que somos nostálgicos de lo que era el vocabulario tan rico de la Argentina de los años 30, incluso estamos hablando, que leemos libros de esa época. El sainete, una gran mezcla con lo gauchesco, lo pampeano, lo gastronómico, pero bueno, más que nada habla del poder y de la tragedia. Yo creo que es algo que da mucho con elementos muy sencillos, aislados, con combinaciones de cosas simples. O sea que yo creo que le va a rendir su plata al que gaste la entrada, porque acá hay realmente mucha generosidad por parte de este